Océano sus ondas semifluye gran caudal. Me rodea y protege la corriente de su amor, siempre guiando y impulsando hacia el celestial hogar. Hermanos, quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y en esta mañana nosotros vamos a continuar las exposiciones que estamos haciendo acerca de una iglesia nuevo testamentaria. ¿Qué clase de iglesia debe ser esta iglesia bautista reformada, gracia soberana? Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tocar el tema de una iglesia que se sacrifica. Una iglesia que se sacrifica. Cuando yo trabajaba en el ámbito secular, antes que el Señor me salve, yo pensaba, como todos piensan en el mundo, no me caerían mal unas cuantas horas extras, era lo que yo pensaba. No importaba si es que yo estaba cansado o si tenía que privarme de asistir a alguna reunión social o de ir a alguna reunión familiar o una reunión con mis amigos. No, yo usaba una excusa. La excusa para que me caigan bien esas horas extras era de que el deber era primero, que yo debía ser responsable en mi trabajo. Y yo exponía muchas veces mi cuerpo cansado a más trabajo de lo normal. Pero ¿cuál era la verdadera razón para que yo haga ese esfuerzo que era más de lo normal? Bueno, ya les había dicho. Creo que todos sabemos que el motivo para hacer tal sacrificio era un beneficio económico personal. Esa era la razón por la cual yo esforzaba mi cuerpo más de lo normal, aunque estaba cansado. Y de alguna manera nosotros hemos estado y aún todavía estamos dispuestos a sacrificarnos por diferentes metas que deseamos alcanzar. Por ejemplo, nos sacrificamos, como ya dije, en trabajar más por las razones económicas. Nos sacrificamos en estudiar más para conseguir los mejores puestos de la clase. Nos sacrificamos también en hacer dietas por razones de salud y por una razón de bien corporal. Los soldados en una guerra sacrifican sus vidas en defensa de la patria, etc. Lo que yo quiero decir es que el sacrificio no es una acción ajena a cualquiera de nosotros. En algún momento nos hemos sacrificado o nos seguimos sacrificando por alguna razón que yo puedo haber mencionado o por alguna razón que yo no haya mencionado. No importa nuestra edad, nosotros nos sacrificamos. No importa nuestro género, nosotros nos sacrificamos. No importa nuestro estado social, nosotros nos sacrificamos. Todos, de una manera u otra, nos hemos sacrificado o nos estamos sacrificando por diferentes motivos. Y el tema que vamos a tratar, pues hablando del sacrificio, es precisamente ese, una iglesia que se sacrifica. Y en la carta a los Romanos, nosotros podemos identificar que los primeros 11 capítulos tienen que ver con los aspectos doctrinales de la fe. Nosotros vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, por ejemplo, la doctrina de la salvación, vemos la doctrina de la elección, vemos diferentes doctrinas. Pero a partir del versículo 12, Dios comienza por medio de la pluma del apóstol Pablo a
hacernos ver las implicaciones prácticas de toda la doctrina que se ha venido exponiendo en los 11 primeros capítulos. Y los 2 primeros versículos que nosotros vamos a considerar esta mañana de la palabra de Dios para exponer nuestro tema de una iglesia que se sacrifica, dicen de esta manera, y yo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza en estos 2 primeros versículos nos recuerda el sacerdocio levítico, donde los sacerdotes presentaban ofrendas en el altar. Y estas ofrendas, nosotros sabemos, consistían en animales muertos. Eran sacrificios muertos que eran una sombra del sacrificio que Cristo iba a realizar en la cruz. Otro hecho que también podemos notar en nuestro pasaje es que los sacerdotes no presentaban sus propios cuerpos, sino los cuerpos de otros. En este caso, los cuerpos de los animales que se presentaban en holocausto, en sacrificio para el Señor. Ahora, Dios, por medio de estos versículos, nos llama para que como sacerdotes nosotros nos ofrezcamos como sacrificios, pero no como sacrificios muertos, sino sacrificios vivos, sacrificios santos, como dice la Escritura, para que presentemos en sacrificio no el cuerpo de otro, sino nuestro propio cuerpo, para que presentemos en sacrificio nuestra propia vida. Eso es lo que el apóstol nos dice de una manera muy clara. Y a simple vista lo que yo estoy diciendo como una introducción es la conclusión lógica de la lectura natural de estos 2 primeros versículos. El sacrificio ya no es un animal muerto. Dios demanda ahora que el sacrificio seamos nosotros. Cada uno de nosotros debe de sacrificar su vida para Dios. Y esta debe ser una iglesia cuyos miembros sacrifican sus vidas para el Señor. Por eso es que nosotros debemos ser una iglesia que se sacrifica. Una iglesia que se sacrifica en obediencia a esta exhortación que nos hace Dios. Nosotros sabemos de que Cristo nos salva por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, la vida cristiana no se reduce a eso. A veces nosotros llegamos a una conclusión en que, bueno, el Señor ya me salvó, eso es todo. Ya no hay nada más que hacer. De eso se trata la vida cristiana. Y estamos en una vida, podemos decir, con alguna pereza, con alguna ociosidad, si es que ustedes permiten esa palabra también. Pero no, la Biblia no se reduce a eso para una persona que ha nacido de nuevo, sino que la Biblia nos dice que ahora tenemos nosotros una nueva vida que vivir, unos mejores motivos para esforzarnos, unos motivos mucho más grandes para sacrificarnos. Es decir, el cristiano no se queda con el simple hecho de que ahora es un cristiano, sino que ahora Cristo le demanda una entrega total o un sacrificio total. Ahora la persona que ha sido salvada debe presentar su cuerpo, es decir, todo su ser, para llevar a cabo ¿qué cosa? Llevar a cabo las tareas religiosas, las tareas que el cristianismo demanda, lo que el Señor exige de nosotros por medio de su palabra. Y todo esto hacerlo impulsado por la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principio de vida que nosotros tenemos ahora en nuestros corazones y es el que nos impulsa a vivir la vida cristiana. Nosotros hacemos estas obras no para alcanzar la salvación, sino las hacemos porque hemos sido ya salvados.
Y este mismo principio lo enseña la palabra de Dios también por medio de la pluma del apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10 dice la Escritura, un versículo que conocemos mucho nosotros y que precisamente citamos para nosotros exhortarnos a las buenas obras. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces aquí nosotros vemos que hemos sido, o somos hechura de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Recién cuando iniciamos nosotros la vida cristiana es cuando comenzamos a hacer buenas obras. Y son buenas obras porque las hacemos no para la gloria nuestra, las hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado, para exaltar el nombre de Cristo. Ya no las hacemos para que nosotros seamos los protagonistas principales, sino de que ahora el protagonista principal es Dios. Cuando nosotros hacemos buenas obras, lo que buscamos es que Cristo sea expuesto a la persona y nosotros detrás de Cristo. Ya no estamos nosotros adelante en la palestra, en la vitrina, para que las personas no vean qué buenas obras hacemos nosotros. Y ser un sacrificio vivo, significa que nosotros vamos ahora a sacrificar nuestras vidas, vamos a sacrificar nuestros tiempos, nuestros esfuerzos, nuestros recursos y algunas veces también hasta nuestra propia vida, como una demostración del amor que nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dice la Escritura que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, en primera de Juan capítulo 4 versículo 19. ¿Y cómo es que se demuestra ese amor? La Biblia siempre nos dice que el amor no se demuestra solamente por medio de palabras, sino el amor son acciones. Y las acciones que Cristo demanda ahora de su pueblo, son acciones sacrificiales. No sé si así se dice. O son sacrificio. Es un sacrificio ahora lo que nosotros vamos a hacer por Él. Nosotros tenemos muchos pasajes en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos demuestran esta realidad que estamos hablando del sacrificio de cada creyente. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 de Corintios 12, 15. Dice la Escritura, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Pablo también le escribe a los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Otro versículo que habla también acerca de esta labor sacrificial de todos los siervos del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. No solamente el apóstol había compartido el Evangelio de Dios a los tesalonicenses, sino también les había compartido, les había entregado a ellos su propia vida, Juan también, el apóstol, en la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 16, en la primera epístola del apóstol Juan, dice la palabra del Señor, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estos pasajes que yo he reunido son más, el peso de la Escritura es mucho más grande, pero estos pasajes ya nos están enseñando que el cristiano
pone su vida en sacrificio por la causa de Cristo. El cristianismo no es una religión, si podemos llamarle así, en el cual uno está simplemente inactivo. El cristiano es activo y esa actividad es en un modo sacrificial. Sacrificial. Y yo creo que entendemos qué cosa es lo que significa el sacrificio. El cristiano, hermano, sabe que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Su vitalidad, su salud, sus posesiones, sus talentos, sus dones, todo es del Señor. Todo es provisto por el Señor para nosotros en esa gracia maravillosa que Él tiene para con su pueblo. Por eso es que en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice la Escritura: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros no estamos dándole al Señor algo de nosotros, sino de lo que hemos recibido de Él, le damos. Hemos recibido salud para ser fuertes, esa fortaleza debemos darle al Señor. Hemos recibido de Él posesiones, también tenemos que dar de lo que Él nos entrega. Hemos recibido talentos, también tenemos que darle al Señor de los talentos que nos da. Los dones que nos ha entregado para servir en la iglesia, también tenemos que servir. Y hacerlo de una manera sacrificial. Como cristianos, ¿qué es lo que estamos sacrificando para Dios? ¿Qué sacrificio estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿Estamos viviendo para nosotros o estamos viviendo para el Señor? Y estas son preguntas que deben de mover nuestras conciencias, deben mover nuestros corazones. ¿Estamos sacrificándonos por la causa de Cristo o nos ponemos límites para no chocar con aquello que nos agrada? Y es que a veces nosotros hacemos eso. Decimos, yo voy a avanzar en mi cristianismo, pero este es el límite. Más allá yo no voy a ir. No tenemos tiempo para servir en la iglesia, pero tenemos tiempo para distracciones. No queremos dar de nosotros hasta el punto que sea contado como un sacrificio. Queremos dar sin que sea un sacrificio. Queremos darle al Señor sin que nos duela. Queremos darle al Señor sin que choque con aquello que es lo que nos agrada más a nosotros. Y cuando yo estaba también, hermanos, pensando en esto, había sostenido una conversación con un pastor, amigo mío, muy amigo mío, y que está atravesando una gripe muy fuerte, ya tiene como una semana en cama y tiene dolores muy fuertes. Y como yo pues siempre me comunico con él, tuve a bien llamarle por medio del Skype y estaba conversando con él, y él me decía que estaba muy mal en cama, muy mal, le dolía mucho la cabeza, la fiebre era muy alta, pero que él agradecía mi llamada porque estaba recordándose que tenía que hacer algunas cosas para el Señor y que iba a levantarse de su cama para hacer el servicio al Señor. Y yo le dije rápidamente que yo me sentía mal. Eso que él dijo a mí me hizo sentir mal. ¿Y sabe por qué es que yo me sentía mal? Porque el pastor me estaba dando ejemplo de que a pesar de su condición de salud, que estaba resquebrajada, él todavía estaba sacrificándose para hacer algo por el Señor, mientras que yo en ese momento no lo estaba haciendo. Y yo le decía, ¿sabe, pastor? Yo me siento mal porque mi salud en este momento es perfecta, pero yo estoy tomándome un descanso. No estoy diciendo que es malo descansar, sino que verdaderamente lo que este siervo estaba sintiendo y me transmitió a mí es, bueno, la noche es para descansar, pero mientras ese día debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Debemos aprovechar bien el tiempo
Debemos estudiar, debemos ministrar a la iglesia de diferentes maneras. El problema del cristianismo en nuestros días es el siguiente, y es triste y es lamentable, porque son muchas las personas que se acercan al cristianismo o a la fe cristiana con la esperanza de conseguir algo de Cristo para ellos. Esa es la intención que muchas personas tienen. ¿Qué gano yo si me acerco al cristianismo? ¿Qué consigo? No se acercan para dar algo de lo que él o ella tiene, sino para recibir algo. Entonces, cuando pensamos de esa manera, el ejemplo de sacrificio que la Biblia nos muestra se pierde completamente. Se pierde. Ese es el espíritu de algunas personas que han hecho profesión de fe en el Señor. Abandonan, por ejemplo, iglesias que practican el diezmo buscando una que no pida diezmo a sus congregantes. ¿Y cuál es la razón para eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros escuchamos que la gente se sale de sus iglesias? No, yo no voy a esa iglesia porque hay que diezmar. Bueno, no solamente hablamos del diezmo, hablamos también del servicio. El servicio con nuestros dones, el servicio con nuestras fuerzas, el servicio con nuestros cuerpos. La gente a veces se va porque dicen, en esa iglesia piden mucho que uno se esté involucrando en la obra del Señor, no solamente con sus finanzas, sino también con su tiempo. En esa iglesia muchos están haciendo énfasis en programas de evangelismo, en hacer la limpieza, en hacer los arreglos, en hacer esto para el Señor. No están tranquilos, no descansan. Mejor yo me voy de ahí. ¿Cuál es la razón? Es precisamente porque no les gusta dar. No les gusta dar de ellos. Buscan una iglesia donde más bien puedan recibir una buena enseñanza en un ambiente cómodo, sin que ellos tengan que dar nada de lo que Dios les ha dado. Ya no hay sacrificio. Esa es la iglesia. Y si nos ponemos a pensar nosotros, a veces en este movimiento que se llama la iglesia al gusto del cliente o cliente debemos de decir, nosotros podemos reconocer, por ejemplo, hombres como Rick Warren. Y les voy a decir así con nombre propio, él es el pastor de Saddleback, la iglesia bautista Saddleback, allá en los Estados Unidos. Y él cierta vez dijo, bueno, ¿y qué cosa podemos hacer nosotros para hacer que las personas vengan a las iglesias? Entonces él inicia una encuesta. Muy bien, ¿qué cosa es lo que usted quiere o desea encontrar en una iglesia? ¿Qué le gustaría que la iglesia le dé? Bueno, yo quisiera que adentro de la iglesia haya un McDonald's. Muy bien, vamos a anotar un McDonald's acá. ¿Qué más le gustaría? Bueno, yo quisiera que tenga un gimnasio y, si es posible, una cancha de tenis. Muy bien, una iglesia. Entonces, ¿qué era lo que él pensaba? Tenemos que darle a la gente lo que la gente quiere para que vengan a la iglesia. Cuando la pregunta debería ser diferente. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar para Cristo? ¿Qué es lo que estás tú dispuesto a dar para la causa del Señor? Esa es la pregunta que un cristiano debe hacer. Un cristiano debe de estar inquieto porque debe estar diciendo, bueno, ¿y a qué hora me llaman a mí para servir? ¿Cuándo es mi turno para limpiar aquí en el local de la iglesia? ¿Cuándo vamos a salir a hacer esto? ¿Cuándo vamos a desarrollar esto? Esa es la actitud que debe de tener un creyente. Y a veces los creyentes se pasan la vida sin servir al Señor, sin sacrificarse por el Señor. Y ahora que estoy compartiéndoles esto, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en el ejército y era soldado. Allí en el ejército hay un toque que se llama la generala. No sé si es que hay alguien aquí que ha estado en el servicio militar. La generala es un sonido de la trompeta que implica guerra, estado de alerta. Y resulta que nosotros habíamos tenido pues ese conflicto con los habitantes de Ecuador, los ecuatorianos del Falso Paquilla. Y a las 3 de la mañana nos hicieron ir a recoger nuestros paracaídas, a recoger armamento, todo, y estar en la pista esperando un avión para ir para Guayaquil, me acuerdo. Y saben, mientras yo esperaba así con miedo,
yo veo que se acerca un general. Viejo estaba el general. Yo creo que ese general tenía como pues unos 60 y tantos años. Y había ido con su uniforme de camuflado, sus galones, su boina, y le estaba diciendo al teniente: por favor, yo quiero que me den un paracaídas y quiero también que me den un fusil. Quiero ir a pelear por mi país. Y el teniente le decía: mi general, no puedo dárselo. Y las razones eran evidentes, que él era muy anciano. ¿Y saben qué cosa fue lo que dijo ese general que quedó grabada en mi mente? Él dijo: tantos años me preparé para la guerra y nunca pude defender a mi país. Y hoy día que tengo la oportunidad de servirle, no me dejan. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando para dar de nosotros sacrificialmente a Cristo? ¿Qué estamos esperando? ¿Tener 70 años cuando estamos jubilados? Muchas personas creen eso. Ahora yo estoy muy ocupado. Cuando esté jubilado recién yo voy a tener tiempo para servir al Señor. ¿Para qué? Si ya de repente no podemos ni levantar una silla. Ya no va a haber fuerzas para caminar. Ya no vamos a tener la misma fortaleza que tenemos ahora para servir al Señor. Esa manera de pensar que nosotros estamos viendo, que es mejor recibir que dar, no es bíblica. No está en la Escritura, en ninguna de sus páginas. Y creo que si hay alguno que piensa de esa manera es porque no ha experimentado la gracia de Dios. No lo ha experimentado. Alguien que ha sido salvado entiende que Cristo, por medio de su sacrificio, ha conseguido todo lo mejor para él o para ella. Y en respuesta a todo lo que ha recibido de Dios, está dispuesto a dar todo de una manera sacrificial. Eso es, hermanos, una iglesia, un cristiano que se sacrifica. Por tal motivo, nuestro versículo comienza con las palabras: os ruego por las misericordias de Dios. ¿De qué misericordia nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Evidentemente que nos habla de la misericordia de Dios por nosotros. ¿Y qué significa misericordia? La misericordia es la disposición de no ejecutar la justicia cuando ésta es ejecutable o punible, como se dice. Es el acto de condonar un merecido castigo. Por esa razón es que Pablo está exhortando. Ese es el motivo, esa es la motivación que Pablo pone para los creyentes para sacrificar sus vidas al Señor. La misericordia de Dios se demostró, ¿dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario. Ahí vemos la misericordia de Dios por nosotros. Y lo podemos ver en el cuerpo lacerado del Señor colgado en la cruz, recibiendo el castigo por nosotros. Y nosotros el perdón, el culpable libre y el inocente clavado. Por esas misericordias es que Pablo apela para que nosotros vivamos una vida sacrificial a Dios. Que cada uno de nosotros se presente como un sacrificio vivo y santo. Cuando hablamos del sacrificio que cada uno de nosotros y nosotros como iglesia debemos dar a Dios, debemos mencionar la actitud del corazón del creyente que se da a sí mismo para Dios. No se trata solamente de actitudes, ¿verdad? Nosotros habíamos estado conversando de que el amor se demuestra por medio de hechos. Pero también pueden haber actos que parecen ser amorosos, sin embargo no tienen amor. No tienen amor, por eso es que Pablo dice: y si doy todos mis bienes, pero no tengo amor, nada soy. O sea, si doy todo, si se ve, alguien está viendo que yo tengo un desprendimiento sacrificial, pero lo hago sin amor, nada soy. Nada soy. En 2 de Corintios 9, 7, y yo voy a utilizar pasajes que hablan del sacrificio para aplicarlo quizás en una forma más amplia de lo que la Biblia nos está enseñando aquí.
Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí nosotros encontramos lo que yo les estoy hablando, la actitud del corazón. Es importante la actitud del corazón. En este versículo el apóstol está dando instrucciones acerca de la actitud que cada creyente debe tener en cuanto a la ofrenda semanal. Nos habla de la condición del corazón que no debe sentirse obligado a hacerlo, sino más bien con alegría. Hermanos, este es un principio para un asunto sacrificial, pero este principio debe ser aplicado cuando nosotros ofrecemos nuestros esfuerzos. Por ejemplo, cuando venimos para hacer limpieza de nuestro lugar de reunión, no debemos hacerlo por obligación, sino con alegría, como para el Señor. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer para el servicio a Dios, debemos hacerlo con la actitud del corazón correcta. Ese es el principio. Que primeramente, evidentemente, vemos que se aplica para las ofrendas, pero se aplica a todo servicio que nosotros hacemos al Señor. Cuando salimos a repartir nuestros tratados, no debemos hacerlo porque todos salen y si me quedo van a hablar mal de mí. A veces nosotros nos sentimos obligados porque vemos que todos los hermanos están yendo y nosotros no queremos hacerlo. Y terminamos uniéndonos al grupo, ¿por qué? Para no ser la oveja negra, para no ser la mancha en esa camisa blanca, para que no hablen de mí. Entonces, no quiero, pero tengo que hacerlo. No, hermanos, la actitud del corazón es principal, es primordial. También, de manera contraria, debemos cuidarnos de no hacerlo por motivos personales como el figuretismo. Sabemos, ¿no? Esa palabra figuretti es una palabra peruana, creo. Y a veces nosotros queremos ser figuretis, que la gente me vea. Esa es una actitud incorrecta. Esa es una actitud que no debemos de tener nosotros. El figuretti hace las cosas ¿para qué? Para que la gente lo vea. El figuretti actúa para que él se lleve la gloria, para que él se lleve los aplausos. Nosotros no debemos actuar así, sino que nuestro sacrificio debe ser con una condición correcta en nuestro corazón. Lo hago para el Señor, lo hago para mi Cristo, lo hago porque le amo, lo hago porque amo también a las personas que están muriendo sin el Señor, y ese amor yo lo voy a demostrar amando a mi Cristo, enviando o llevando el mensaje del Evangelio a toda criatura. Un cristiano no puede dar ofrendas, ofrecerse para la limpieza, salir a evangelizar para ser visto por los hombres y traer fama para sí mismo. Esa es una actitud incorrecta. Tal persona está pecando contra Dios, ya que todo ese sacrificio es para que Él mismo se lleve la gloria. Esa forma de actuar es vista solamente en aquellos que no conocen a Dios. Y tenemos que ser claros. Hay personas que se acercan solamente aquí al cristianismo por sacar una ventaja personal. No han sido regenerados en sus corazones. Hay otro versículo también que nos trae un principio cuando hablamos del sacrificio. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 3 al 5, dice la palabra del Señor: porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Aquí, hermanos,
se nos enseña que antes de la actitud sacrificial de los creyentes, debe haber una consagración primera a Dios de sus personas y sus posesiones espirituales y materiales. Ese es un principio que nosotros debemos de tener. Queremos dar sacrificialmente, no lo vamos a hacer si es que primeramente no nos damos al Señor, no nos entregamos al Señor. Y esta consagración demuestra que antes que nada el creyente se pone en las manos de Dios junto con todo lo que Dios le ha concedido. Eso significa confiando en la bondad y fidelidad de Cristo, quien ha prometido proveer para nuestras necesidades. Y es interesante este versículo, y creo que en alguna oportunidad también nosotros estuvimos meditando un poco más en él. Entonces el versículo 1 nos habla a nosotros de un servicio sacrificial, un servicio vivo, un servicio santo al Señor. Ahora nuestro versículo 2, en el contexto de nuestra enseñanza, una iglesia que se sacrifica, dice de esta manera en Romanos 12:2: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, hermanos, nosotros reconocemos que la primera aplicación de este versículo que hemos leído para un cristiano es la de separarse del mundo. Es separarse de los pensamientos del mundo, es separarse de las ideas del mundo, es separarse de las tendencias del mundo, que son enemigas de Dios. Esa es la aplicación primaria. Pero nosotros también podemos encontrar una aplicación secundaria al tema que nosotros estamos tratando ahora. No os conforméis al mundo, no os conforméis. Las congregaciones modernas tienen la tendencia de ejercer lo que se llama el ministerio al gusto del cliente, que ya les había dicho. Es decir, la posición doctrinal es la que se hace más amigable con el mundo. Ellos le llaman contextualización del evangelio, pero en realidad eso es la mundanalidad con hábito, con sotana. Y en ese sentido, estos modernistas liberales adaptan la liturgia y la vida cristiana de tal forma que no colisione dramáticamente con la corriente del mundo. O sea, nosotros encontramos ahora de que mucha de la exposición que se hace en algunos púlpitos procura no golpear al mundo, no insultar al mundo. Por supuesto de que nosotros no estamos de acuerdo con que el evangelio debemos de predicarlo de una manera ofensiva. No podemos decirle, por ejemplo, a una persona que está pasando por ahí vestido de una manera provocativa, no podemos decirle, tú te vas a ir al infierno por estar vestida así. No podemos decirle a una persona que está ebria, y tú te vas a ir al infierno por estar borracho. No. Nosotros tenemos que predicar el evangelio con el mismo amor que hicieron los apóstoles, procurando persuadir a los pecadores a buscar al Señor Jesús, procurando poner en ellos la conciencia de pecado. Evidentemente que esta es una obra espiritual, pero Dios también se vale de los predicadores para procurar convencer a las personas, porque el evangelio tiene que llegar no solamente en palabras, sino en poder y en toda convicción, como dice Primera de Tesalonicenses. Pero la tendencia moderna es ahora no chocar contra los paradigmas, los ejemplos, los adagios, los proverbios del mundo. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento del mundo en cuanto al sacrificio? ¿Cuál es el pensamiento? Ya lo hemos expuesto en la introducción de nuestra meditación. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿El mundo está de acuerdo con que nos sacrifiquemos? ¿Acaso nosotros encontramos ese paradigma? Sí lo encontramos, pero cuando es para objetivos egoístas. Pero ¿cuándo encontramos nosotros de que el mundo postule la idea de un sacrificio para que otra persona tenga un beneficio? No lo vemos. El mundo dice, es mejor
recibir que dar. ¿Acaso no ese es el pensamiento del mundo? ¿Acaso no pensábamos así nosotros? Vámonos para allá. ¿Y qué gano yo si voy para allá? Hay que hacer esto de esta manera. ¿Y qué gano yo si hago de esta manera? Mira, tenemos que... ¿Y qué gano yo? Siempre ese es el pensamiento del mundo. ¿Qué recibo yo? ¿Cuál es mi ganancia? Ese es el pensamiento del mundo. Es mejor recibir que dar. Muy bien, pero ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? En Hechos 20:35 dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Opuesto a lo que el mundo enseña. ¿Cómo? ¿Es mejor dar? ¿Eso es lo que está diciendo este predicador? No, eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Dios dice: es más bienaventurado, es más dichoso el que da que el que recibe. Claro, es más dichoso porque es mejor estar en una posición en la que podemos dar antes que estar en una posición para recibir. El que recibe está pasando problemas, está pasando aflicciones, pero el que da, aún de los problemas, de las aflicciones, puede encontrar algo para dar. Esa es la diferencia. El mundo dice que uno debe ser generoso cuando tiene abundancia, ¿verdad? A veces nosotros decimos: bueno, el mundo dice: yo voy a ayudar a la Teletón el próximo año cuando me aumenten el sueldo en la empresa. No puedo ayudar ahora a la Teletón porque no tengo dinero. O sea, el mundo lo que piensa es dar de lo que le sobra. Pero claro, el mundo no lo presenta: estoy dando una sobra. El mundo se presenta como con su cheque grande. Ustedes ven, ¿no? A veces se acerca a la Teletón y van, se imprimen un cheque en una gigantografía, 1,000 soles. Eso es lo que les sobra. Pero ellos lo presentan como que fuese un sacrificio muy grande. No. El mundo dice eso, que uno debe ser generoso cuando tiene en abundancia. Uno tiene que dar cuando están suplidas sus necesidades. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice así. No, en Mateo 25:21, Mateo 25:21, palabras del Señor Jesucristo, dice la Biblia: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Completamente opuesto a lo que dice el mundo. ¿Cómo que voy a ser fiel en lo poco? Tengo para mí nomás. Yo no voy a compartir nada si tengo para mí. Yo más bien tengo que esperar a que me sobre. Tengo que esperar la abundancia. No, aquí está hablando de sacrificio. En lo poco, Dios espera fidelidad. ¿Tienes poquito tiempo? ¿Estás trabajando mucho? ¿Estás estudiando mucho? Pero bueno, saca de esas horas, saca algo de tu tiempo y dáselo al Señor. Dáselo al Señor. En lo poco fuiste fiel. Tremendas palabras. Esas palabras destruyen todos los paradigmas del pensamiento secular. Hay personas pues que esperan dar de los que les sobra de su tiempo, de lo que les sobra de sus posesiones, dar de lo que les sobra de sus fuerzas. Cuando uno da de lo que le sobra, no hay sacrificio. No hay ningún sacrificio. Es lo que te sobra. Es lo que te sobra. Es como que tú tuvieras 30 pares de zapatos y una persona los necesita. Bueno, agárrate uno porque ese de ahí me lo pongo una vez al año, te lo regalo y si pueden tómenme una foto para que me vean cómo regalo yo zapatos. Sí, pero si tienes uno solo y ves una persona que no tiene y tiene heridas en el pie, ¿tú qué harías? ¿Le regalarías tu zapato? Ese es un sacrificio. Ese es un sacrificio. O si tienes 2 zapatos nada más, uno para tu casa y otro para la calle,
¿qué haces? Eso es un sacrificio, porque en lo poco das. No hay sacrificio pues cuando uno da de lo que le sobra. La Biblia también dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 3, pasaje que hemos estado leyendo. Dice la Escritura: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Pero yo tengo acá también una traducción diferente que se llama la Biblia en lenguaje sencillo. Y esta versión dice así: les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. El sentido, hermanos, es dar más allá de lo que se podía haber esperado de ellos. Para el apóstol Pablo es una sorpresa. Nosotros leemos en estas palabras sorpresa del apóstol Pablo, porque los macedonios estaban pasando unas aflicciones tremendas. Y yo creo que el apóstol ni absolutamente nadie esperaba que ellos participen en la ofrenda para los santos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. No, porque nosotros encontramos aquí que el versículo dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Ese es el testimonio de él. Y todavía el versículo 4 dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar. Sacrificio. Rogando, sacrificio. Te ruego. Bueno, yo no creo que alguien les haya dicho: no, pero ustedes no tienen, quédense para ustedes. O posiblemente sí, porque vemos aquí una actitud rogativa. No, macedonios, ustedes tienen muchos problemas, guarden eso para ustedes. No. Es verdad, tenemos problemas, pero por favor te suplico, te ruego, por favor, recibe esto. Es verdad, estamos pasando problemas, no tenemos mucho, pero queremos dar esto, recíbelo, por favor. Es un sacrificio de nosotros. Pero ese no es el pensamiento del mundo. El mundo espera poco de las personas que sufren carencias. El mundo dice: estás atravesando por aflicciones, trabaja más y no congregues. Cuando te hayas recuperado, regresa a la iglesia. Dios te va a comprender. Así piensa el mundo. A veces nosotros decimos, ¿no? Y cometemos pecado. Cuando dicen: no, a la hermanita no hay que decirle si va a colaborar. ¿Por qué no? No, es que la hermanita tiene 40 hijos y sí, pero hay que decirle. De repente por ahí nos trae un pan y ella quiere, como los macedonios. ¿Por qué le vamos a quitar a ella la bendición de querer dar? Si Dios pone en su corazón dar sacrificialmente, ¿por qué nosotros las vamos a excluir? Está bien, la hermana tiene 40 hijos, pero de repente viene: hermanos, ¿saben? Yo puedo hacer esto. Tengo acá mi tiempo para ofrecérselo al Señor en sacrificio. Tengo esto de aquí para el Señor. El mundo piensa así, espera poco de los que nada tienen. Pero la Biblia dice que los macedonios, estando en gran prueba de aflicción, porque así dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 8, dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción, en medio de una gran prueba de aflicción, en medio de sus problemas, en medio de sus carencias, en medio de sus necesidades, ¿ellos qué hicieron? Primero se dieron a ellos mismos por la gracia de Dios, y esa reacción inesperada hizo que se mueva la iglesia para recoger esa obra de gracia. Ese es el pensamiento que la Biblia nos enseña, cómo es que nosotros debemos sacrificarnos por el Señor. Cada uno de nosotros somos una iglesia, y la iglesia está compuesta de miembros. Cada
miembro debe actuar sacrificialmente para que ésta sea una iglesia que se sacrifica. Todos nosotros. Un autor de nuestros días escribió lo siguiente: hoy en día, el gran enemigo del espíritu sacrificado es un estilo de vida cómodo que ha llegado a ser un derecho humano básico en países ricos. Una codicia y un consumismo casi inconscientes pueden infiltrarse aún entre los mejores creyentes, haciéndoles blandengues y autoindulgentes en cierto grado. Ya han pasado los días cuando los creyentes más pobres diezmaban con dificultad pero con alegría, llenando sobres de efectivo y señalándolos para diversos misioneros. Hace poco, la semana pasada, estuvo mi suegra visitándonos y ella estaba trayendo unos documentos para presentar a una oficina aquí de la denominación donde ella pertenece. Y dentro de esos documentos, ella con sorpresa me dice: mira, mi mamá ofrendaba para la iglesia, y me mostraba los recibos. Mira, ve. Ella tenía un trabajo así chiquito, era ambulante, creo, no recuerdo, vendía comida, no lo sé, no me acuerdo bien. Pero ella no tenía grandes ingresos, y ella se sorprendió y dijo: mira, mi mamá también daba para la construcción del templo, y fíjate cuánto daba todavía, asombrada, como diciendo: con ese dinero podía habernos comprado zapatos, con ese dinero podía habernos comprado ropa, con ese dinero podía habernos llevado al cine, al circo, a distraernos, pero no, ella lo usaba para el Señor. En su pobreza se sacrificaba para dar, y no solamente para dar así, sino que escuchaba yo también el testimonio de cómo es que iban y en su pobreza cocinaban para los obreros que estaban levantando un templo para el Señor. Hermanos, ¿y dónde está eso? Y yo le preguntaba a mi suegra: ¿y cuándo es que sucedió todo eso? 1940. O sea, 50 años, 60 años atrás. ¿Y dónde está ese espíritu de que cada uno? Y todavía mi suegra me decía: pero ¿sabes qué? Mi esposo era una persona que no podía agarrar una pala, no podía agarrar un pico, no podía agarrar un fierro. Entonces, ¿qué era lo que le tocaba a él? Se traía un peón, mi suegro, y mi suegro le pagaba para que ese peón trabaje por él. ¿Dónde está ese sacrificio? 1940, no hace mucho tiempo atrás. Somos jóvenes nosotros. Yo no había nacido todavía en ese tiempo, pero a mí me sorprendía y me decía: todavía tengo fotos, y ahí están las fotos. Todos sonrientes, transpirados, sucios, construyendo su templo, trabajando para el Señor, sacrificándose ellos, cada uno poniendo lo que Dios había puesto en su corazón, su tiempo, sus fuerzas, su dinero, sacrificialmente. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Somos esos cristianos que se sacrifican? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Somos una iglesia que sacrificamos al Señor nuestras vidas, sacrificamos al Señor nuestros tiempos, sacrificamos al Señor nuestras posesiones. Hermanos, tenemos el ejemplo de la Biblia, tenemos el testimonio de iglesias de hace 60 años. Yo les animo, como dice el Señor, les ruego por las misericordias de Cristo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto para el Señor, porque ese es nuestro culto racional, nuestro servicio inteligente. No pensemos como el mundo, no nos adaptemos al pensamiento del mundo. Es mejor dar que recibir. No, más bienaventurado es dar que recibir. No pensemos como el mundo, dar de lo que nos sobra. No, demos de lo que nos causa a nosotros esfuerzo, por la causa de Cristo, por esta iglesia, para expandir el Evangelio, para que nosotros podamos hacer la obra que nos ha encomendado el Señor aquí en la tierra. Seamos una iglesia que se sacrifica. Yo, para terminar, hermanos, quisiera traer un versículo en Lucas
capítulo 12, versículo 34. Para terminar nuestra disertación de una iglesia que se sacrifica, de una iglesia que debe presentarse como un sacrificio vivo. En Lucas 12:34 dice la palabra de Dios: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, ¿qué esperamos? Si no hemos venido así haciendo nosotros, es tiempo. Vamos a hacer como ese general que yo les comenté, que nos vamos a presentar aquí cuando ya no tengamos fuerzas, cuando no tengamos absolutamente nada que hacer ya, y los jóvenes nos sienten en una silla y nos digan: abuelito, siéntate allí porque tú no estás para nada ya. O vamos a aprovechar nuestras fuerzas ahora y vamos a servir al Señor, vamos a darle lo mejor de nosotros. Hermanos, debemos ser una iglesia que se sacrifique y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Señor, para ser una iglesia que se sacrifica, tenemos que ser creyentes que se sacrifiquen. Te pedimos, Señor, que nos perdones si es que de alguna manera el mundo nos ha influenciado, Señor, con su pensamiento, que a veces sin querer, Señor, lo aceptamos. Señor, a veces hemos querido nosotros abundancia para dar. Hemos esperado nosotros lo que nos sobra para poder dar. Hemos visto primero por nosotros y aún, Señor, hemos visto más para nosotros. Señor Santo, que aprendamos nosotros a sacrificar nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestros dones para ti, Señor. Tú te sacrificaste todo. Tú diste el 100% de tu vida, Señor, que nosotros también demos, Señor. No el 100%, pero, Señor, que nos esforcemos por agradarte a ti con ese poquito que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es inmenso sin igual, cual océano sus